Las abuelas como científicas de este índice de abuelidad, ¿de qué se trata el índice de abuelidad? Primero escuchemos a Estela, porque Estela de Carlotto en la conferencia de prensa donde se anuncia que el nieto recuperado es Ignacio, un nuevo nombre, Ignacio, hace muchas referencias a la ciencia, nombra a nuestro padrino, nombra a Víctor Penchazade, nombra a todos los que trabajaron desde la ciencia en esta ardua tarea de la recuperación, como decíamos, y de los que faltan por recuperar. Escuchemos las menciones de Estela. Barañao, que es nuestro querido depositario del banco de datos y todo esto. Acá me pide Víctor Penchazade, un querido amigo que es activo con el ministro Barañao en el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, que la ciencia que vino, la buscamos por otra parte. Aquel avisito que salió, que había un padre que no reconocía y con la ciencia se comparó la sangre de ambos y dio, empezamos a pensar, las abuelas serviremos si los papás no están. Y ahí fuimos, viajamos por el mundo, respuestas negativas, caímos en Estados Unidos y ahí nos atendieron, nos escucharon y ahí estaba Víctor Penchazade. Luego ya en democracia, en el 84 vienen y se funda el Banco de Datos Genéticos, que es único en el mundo y que avanza todos los días en las metodologías, la implementación científica, todo lo que es para mejorar ese 99,9 sin dudas. Sería terrible equivocarnos. O sea que la ciencia, Víctor, sí, y vos sos parte de eso, de vieja data. Así que gracias, Gracias. Hacía mención a un avisito, a algún recorte de un diario. Eso salió en el año 1979, en el diario El Día de La Plata. Decía textualmente la noticia que un hombre que negaba su paternidad fue sometido a un examen de sangre comparativo al del presunto hijo y resultó ser el padre. Ahí se nos prendió la lamparita, decía, ¿no? Le dijimos, algo puede pasar y ahí empieza esta tarea que decimos nosotros de las abuelas como científicas. Un científico, un investigador es Diego Golombek, indudablemente, claro. Lo hemos nombrado hace poco a propósito de Tecnópolis con nuestro querido Alejandro Weber, y Diego Golombek rescata específicamente el papel de las abuelas como científicas. Hay un aspecto del trabajo de abuelas que se conoce menos que lo que más se conoce, que es la búsqueda de los nietos, que es su trabajo científico. Parece raro pensar en las abuelas como científicas, pero la verdad es que han tenido una actitud pero tan científica y mucho más que muchos de nosotros los investigadores, que me parece muy importante resaltarlo. En el camino de la búsqueda de los nietos, las abuelas se encontraron con un problema. Es relativamente fácil para la genética determinar la filiación directa, determinar que tal pibe, tal bebé es hijo de tal mamá y de tal papá. Pero ¿qué pasaba en este caso? En la mayoría de los casos, mamá y papá no estaban. Y lo que teníamos era una relación directa, pero que se salteaba una generación. Pasábamos de abuelos a nietos. Y esto, aunque parezca mentira, era muy difícil para la genética en los años 70 y en los años 80. Realmente, este tesón de las abuelas y esta insistencia, vuelvo a decirlo, la verdad que las abuelas han sacado lo mejor de los científicos. Han hecho lo que hoy llamaríamos ciencia aplicada. Iban las abuelas, golpeaban la puerta de todos los científicos que tuvieran algo que ver y hasta que no entendían de qué se trataba, no se iban. Y hasta que no lograban una respuesta convincente, seguían, insistían y se llegó a este primer índice de abuelidad con un muy buen porcentaje de certeza, ¿sí? Un 90 y bastante % de certeza de que tal persona podía ser nieta de tal abuelo y de tal abuela. También, gracias al trabajo de abuelas, se empezó a utilizar muy bien la secuencia de ADN, la información del ADN para estudios de filiación. Para esa época justamente se desarrollaron técnicas muy poderosas para estudiar el ADN. Técnicas de secuenciación, o sea, de determinar, de leer todas las letras del ADN de cualquier célula, y también técnicas que permiten, a partir de un cachito, de un nada de ADN, realmente una muestra muy pequeñita, poder amplificarla, poder tener mucho ADN para ahora sí hacer la secuencia. Entonces, con el ADN, realmente la certeza de una prueba de filiación es altísima, es inequívoca. Se dice, cuando se habla del 99,99%, quiere decir que estamos seguros. Tanto de que es una filiación, de que tal bebé, tal chico, tal adulto es nieto de tal abuelo, como de que no lo es, que es tan importante como saber que lo es.
La verdad que yo no tengo palabras para contar mi admiración por el trabajo de abuelas y es más que obvio que se merecen más que nadie el Premio Nobel de la Paz. Y la verdad que como científico también querría decir que se merecen otro, también se merecen el Premio Nobel de Medicina, porque pocos como ellas han logrado hacer avanzar la ciencia y han logrado que los científicos podamos sentirnos muy conformes de lo que hacen nuestros colegas, nuestros pares, colaborando con el trabajo de abuelas. Esa insistencia, esa curiosidad, esa pregunta insaciable, ese espíritu científico, y todo el mundo tenía que saberlo. Decía Diego Golombé que es el espíritu científico de las abuelas, nada menos, y cómo iban golpeando puertas y cómo fueron el motor, indudablemente, sobre todo, ¿sabes de qué? De la genética aplicada a los derechos humanos. La relación entre genética y derechos humanos, la genética que puede haber comenzado hace 150 años, si uno quiere, con los descubrimientos de Mendel y demás, se había utilizado justamente contra los derechos humanos. Claro. Con la genética se dividía las razas, claro, los blancos y los negros, la esclavitud. Claro. Es una cuestión. Había, ha pasado muchísimas veces, decía, quiénes podían tener descendencia y quiénes no, en países como Estados Unidos a principios del siglo pasado, y no nos vamos a olvidar del holocausto nazi. Entonces, la genética... no tiene hoy todo lo que pasa en China que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que está ahora relacionado con el control de la natalidad. Lo cierto es que las abuelas impulsan esto, que la genética se aplique a los derechos humanos. Por eso nos parece importante escuchar ahora la palabra de Víctor Penchazade. Estaba ahí en la Casa de las Abuelas, sí. En la conferencia, siempre un hombre que tiene una historia de vida realmente increíble y que trabajó y muchísimo desde el Vamos, ahora lo vamos a escuchar a él, en lo que es el índice de abuelidad que permitió de 1984 a esta parte, desde Paula Logarés, que un caso que se origina con una desaparición en realidad en la República Oriental del Uruguay y una que es estadísticamente la primera nieta recuperada con el índice de abuelidad en adelante, seguir trabajando. Ahí estaba, ahí está y ahí seguirá estando Víctor Penchazade. Lo escuchamos. En noviembre de 1982 me encontré en la ciudad de Nueva York con Estela Carlotto y Chicha Mariani, abuelas de Plaza de Mayo, que habían llegado a la ciudad para denunciar ante Naciones Unidas los crímenes contra la humanidad que estaba perpetrando la dictadura argentina, especialmente el robo de bebés. Y me traían una preocupación de cómo iban a poder identificar a los que eran nietos de las abuelas una vez que retornara la democracia, y me lanzaron un desafío que imposible de rechazar, porque me decían, ¿qué puede haber más importante para un genetista argentino que buscar la manera, encontrar la manera de identificar genéticamente a los nietos robados? Ustedes se preguntarán qué estaba haciendo yo en Nueva York en ese momento. Ocurre que 7 años atrás, en diciembre del año 75, 3 meses antes del golpe militar, yo ya era médico, especializado en genética, trabajando en la ciudad con mi familia, mis hijos. Una patota de la AAA intentó introducirme por la fuerza en un Ford Falcon, con los ojos vendados, la boca amordazada y las manos atadas atrás. De eso conseguí escapar, en otra charla les cuento cómo, y partí al exilio. Primero en Caracas, 4 o 5 años, después en Nueva York, donde viví y trabajé durante 25 años en temas vinculados a mi especialidad, que es la prevención y tratamiento de enfermedades genéticas. Volviendo al desafío que me dejaron las abuelas en Nueva York en el año 82, me pareció que iba a ser una excelente oportunidad para la disciplina de la genética el poder realmente ponerla a funcionar y a vincularse a la defensa de los derechos humanos. Cuando empecé a pensar en el problema, me pareció que no era muy complicado, porque ya en esa época se estaban haciendo pruebas de paternidad. Se medían algunas sustancias heredables en la sangre y se establecía, comparando esas sustancias, marcadores genéticos, entre el niño y un posible padre, se podía establecer la probabilidad que ese hombre fuera efectivamente el padre de la criatura. Y hablo de probabilidad porque en genética prácticamente todo es probabilidad. Y esa probabilidad de paternidad es lo que se llamó y se llama el índice de paternidad. Obviamente entonces contábamos con tecnología para medir sustancias heredables en la sangre, compararlos entre personas, en este caso niños, sin identidad conocida y sus posibles familiares.
El problema es que estos niños robados fueron robados de padres desaparecidos. Padres desaparecidos obviamente no estaban para ser testeados, pero también sabemos que todos nuestros genes están presentes en nuestros padres, obviamente, pero también en nuestros 4 abuelos. O sea que disponíamos de la metodología tanto de laboratorio como estadística como para proceder realmente. Pero era así. ¿Cómo se puede pasar de una prueba de paternidad a una prueba de abuelidad? No es tan sencillo, porque todo este cálculo estadístico matemático de probabilidades hace que se pierda certeza si nosotros nos salteamos una generación. Y esto fue lo que se dio en llamar índice de abuelidad. Esto fue, insisto, el trabajo de todo un equipo, no de una sola persona, y yo tuve suerte de formar parte de ese equipo. Esa formulación estadística estuvo prácticamente lista para el momento del retorno a la democracia y efectivamente fue la que se utilizó para la primera recuperación de identidad de una nieta robada, que fue Paula Eva Logares, de entonces 7 años de edad. Ahí estaba, ¿no? Víctor Penchazade dice que la manera en que zafó en un momento decía, la manera en que evité que me suban a ese auto Ford Falcon de la AAA es parte de otra historia, de otra charla, que en realidad cuando uno conoce los detalles de ese hecho que ocurrió el 19 de diciembre de 1975 en Santa Fe Callao, donde él tenía el consultorio y que tenía como objetivo esta maniobra de la AAA, además de cometer un crimen, seguramente de matar a Víctor, sembrar de alguna manera el terror dentro del área de pediatría, ¿no? Del hospital de pediatría, donde pretendía López Rega pisar cada vez más fuerte. Él se logra zafar por una de las leyes de la física, porque él estaba vendado, atado, amordazado, apenitas podía ver por abajo de la venda, y dice, a este auto no me meten. Él piensa, a este auto no me meten, y traba con un pie y se tira para atrás. Y al tirarse para atrás, esa reacción hace que se caiga. Y al caerse, sus secuestradores, estos criminales de la banda de la AAA, dicen, vámonos, dejémoslo y vámonos. Y sí, había empezado a juntar gente y se fue. Ahora, se fue el auto y el tipo salva la vida, nunca más volvió a la casa a partir de ese momento. A los 3 días se fue a Venezuela. Del país. Sí, ahora, se interesante, también tiene que ver la ciencia, ¿no? En esto. Hace muy poquito, mes y medio, ahora, que se contactó un testigo, ¿sabes? De esto que está contando así tan literalmente Corol. Y se contactó, entonces por primera vez Víctor tuvo esta referencia física. Una constancia de un testigo Su que vio. constancia externa. Claro, Santa Fe Callao, además. Claro. Acordémonos que el 19 de diciembre de 1975, en esas horas, estaba dándose el levantamiento de Orlando fecha, Capellini. Y además fue recíproco, porque vos sabés que este tipo que había sido testigo, cuando lo comentó con la mujer, con la chica con la que estaba, eran todos chicos, de gente joven, la mujer decía, yo no me acuerdo de eso, vos lo soñaste, no me acuerdo. Entonces, esta confrontación mutua les devolvió la memoria a los dos. Bueno, y para cerrar entonces vamos a escuchar a Víctor Penchazade brevemente haciendo un raconto de los últimos avances, lo que tiene que ver con el ADN, la integración con el equipo argentino de antropología forense, porque esto también tiene muchísimo que ver, y un pequeño cierre musical de homenaje a los abuelos, o sea, a las abuelas y a los abuelos. En una línea semejante está trabajando el equipo argentino de antropología forense, como ustedes saben, que tiene una misión diferente, que es la de identificar los restos óseos. Y empezaron con técnicas antropológicas. Ambas líneas de investigación ligadas a la vigencia de los derechos humanos progresó muchísimo en las últimas décadas, porque desde entonces, 84 hasta ahora, pasaron prácticamente 3 décadas con avances increíbles en la capacidad de analizar el ADN. Estas pruebas originales de la década de los 80 que le estoy comentando no se hicieron con ADN. Hoy en día todo el mundo sabe que el ADN prácticamente es casi como mágico o automático. Bueno, en esa época no era así, pero apareció finales de los 80, comienzos de los 90, la probabilidad de analizar directamente el ADN y no a través de los productos. Obviamente esto permitió una identificación mucho más rápida, más certera, más confiable, automatizada, y mucho menos costosa. Esto, por supuesto, en parte dependió de la tecnología, de la respuesta de la sociedad política a través de leyes, pero no hubiera sido posible sin el tesón, la dedicación, la pasión y la clarividencia y la resiliencia de nuestras queridas abuelas.
Esto hay que reconocerlo. Viendo a nuestros hijos hoy crecer, seremos abuelos una vez. Niño que se fue, niño que vendrá, tanto que aprender, descubrir de esta vida. Canto para los abuelos, apoyo y consuelo del diario vivir. Sabio por sabios y viejos, burlando el espejo, porque hay que seguir. Llevan el nieto a la escuela y lo esperan cuando sale. Gracias por tantos abrazos, seguimos sus pasos y el tiempo dirá. El tiempo dirá, ahí está el canto para los abuelos, fantástico. que es parte de una presentación a contramano, pero que sirve también, Murga Uruguaya, sirve para homenajear a todos, abuelas y abuelos en estos días que realmente de la mano de abuelas nos ha venido Nuestro la emoción. abrazo desde aquí, ¿no? Y el rescate de la palabra resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de sobreponerse a las situaciones infortunadas o adversas.